Años después de abandonarlas, una directora ejecutiva millonaria llora al ver a un padre soltero y a sus hijas gemelas en un reencuentro inesperado. Antes de empezar, generemos una ola de positividad. Comenta una palabra que describa cómo te sientes hoy. El asiento de cuero del Tesla se sentía frío contra la espalda de Samantha Cross, mientras miraba el contrato de $1 millón extendido sobre su regazo. A los 32 años, ella dominaba las salas de juntas con la misma intensidad que había construido su imperio de la nada. Pero hoy, atrapada en un atasco en la Quinta Avenida, algo la hizo levantar la vista de las interminables columnas de números. A través de la ventanilla tintada, Central Park se extendía como un oasis verde en la jungla de cemento. Sus ojos, entrenados para detectar oportunidades en el caos, captaron un movimiento en un banco familiar. Un hombre estaba sentado allí, empujando un cochecito de un lado a otro con una mano mientras dos niñas rubias idénticas perseguían palomas cerca. La respiración se le cortó. David Miller, incluso a esa distancia, reconoció la suave inclinación de sus hombros, la forma en que pasaba los dedos por su cabello oscuro cuando se concentraba. Habían pasado 5 años desde la última vez que lo había visto. 5 años desde que había salido de su apartamento compartido en Brooklyn, sin explicación, dejando atrás el anillo de compromiso y las 2 bebés de 6 meses que habían exigido más de lo que ella estaba dispuesta a dar. «Señora, el tráfico se está moviendo», anunció su chofer, pero Samantha apenas lo escuchó. Las niñas, Emma y Sophie, su mente susurró sus nombres como una oración que había olvidado cómo decir. Corrían hacia David ahora. No podían tener más de 5 años. Todo rizos dorados y risas contagiosas. Una se arrojó a sus brazos mientras la otra tiraba de su chaqueta, ambas parloteando emocionadas sobre algo que solo los niños encontraban fascinante. Samantha observó el rostro de David transformarse mientras las escuchaba. Su sonrisa, genuina y cálida de una manera que casi había olvidado que existía. Levantó a una niña sobre sus hombros, mientras la otra se subía al banco a su lado. La escena era tan perfectamente doméstica, tan naturalmente amorosa, que se sentía como mirar a través de la ventana de una vida que nunca había aprendido a vivir. El Tesla avanzó bruscamente cuando el tráfico comenzó a moverse, pero Samantha no podía apartar la vista. Durante 5 años se había convencido de que irse había sido la decisión correcta. Se había dicho a sí misma que David estaba mejor sin ella, que las niñas prosperarían sin una madre que priorizaba los informes trimestrales sobre los cuentos antes de dormir. Pero al verlos ahora, al ver a la familia que había abandonado floreciendo sin ella, algo se rompió dentro de su pecho. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, calientes e impactantes contra sus mejillas. ¿Cuándo fue la última vez que había llorado? ¿Cuándo fue la última vez que había sentido algo más que la fría satisfacción de otro trato exitoso? «¿Está bien, señorita Cross?», preguntó su chofer, mirándola por el espejo retrovisor con preocupación. Samantha se secó los ojos rápidamente. Su reflejo en la ventana mostraba a una extraña, una mujer cuyo maquillaje perfectamente aplicado no podía ocultar la repentina vulnerabilidad en sus ojos. «Dé la vuelta», susurró. «Señora, dé la vuelta, regrese al parque». Pero cuando lograron sortear el tráfico y dar la vuelta, el banco estaba vacío. David y las niñas se habían ido, desvaneciéndose entre la multitud de neoyorquinos, como si no hubieran sido más que un espejismo. Samantha se sentó allí durante 20 minutos, mirando ese banco vacío, antes de finalmente decirle a su chofer
que la llevara a casa. Pero mientras el horizonte de Manhattan se desdibujaba por su ventana, supo con absoluta certeza que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de cambiar para siempre. La mujer que había construido un imperio sin mirar atrás acababa de ver su pasado, y por primera vez en 5 años deseaba desesperadamente encontrar el camino a casa. La noche sin dormir se extendía interminablemente ante Samantha mientras paseaba por su ático, el apartamento, las luces de la ciudad parpadeando debajo como estrellas distantes a las que nunca se había molestado en pedir un deseo. Al amanecer, su decisión estaba tomada con la misma eficiencia despiadada que aplicaba a cada empresa comercial. «Necesito lo mejor», le dijo a Marcus Webb, el investigador privado más discreto de Manhattan, desde detrás de su escritorio de caoba. «El dinero no es un problema». Webb, un exagente del FBI con cabello plateado y ojos conocedores, la estudió cuidadosamente. «¿Qué estamos buscando exactamente, señorita Cross?» «David Miller. Vive en algún lugar de Brooklyn con 2 hijas gemelas, Emma y Sophie. Tienen 5 años». Su voz se mantuvo firme, pero sus dedos la traicionaron, tamborileando nerviosamente sobre el escritorio. «Necesito todo. Dirección, número de teléfono, empleo, rutinas diarias, situación financiera, todo». En 48 horas, Webb regresó con una carpeta de Manila lo suficientemente gruesa como para reconstruir una vida desde cero. Las manos de Samantha temblaron al abrirla, revelando fotografías que le cortaron la respiración. David parecía mayor, más delgado de lo que recordaba. Líneas de agotamiento arrugaban sus ojos, y su ropa, aunque limpia, mostraba el desgaste de alguien que estiraba cada dólar. Las fotos lo capturaban en una escuela primaria. Ahora era maestro, se enteró, ganando apenas lo suficiente para cubrir el alquiler de un modesto apartamento de 2 habitaciones en Park Slope. Pero fueron las fotos de él con Emma y Sophie las que realmente la destrozaron. Cada imagen irradiaba puro amor. David ayudando con la tarea en su diminuta mesa de cocina, los 3 compartiendo conos de helado en las escaleras de entrada de su edificio. Cuentos antes de dormir, leídos a la luz de una lámpara, en una habitación con muebles desiguales, pero paredes cubiertas de dibujos coloridos. «Las ha criado solo», informó Webb con naturalidad. «Nunca se volvió a casar, apenas sale. Todo su mundo gira en torno a esas niñas. Los vecinos dicen que es un padre excepcional, paciente, devoto. Siempre las pone primero». Samantha miró una foto de David empujando a ambas niñas en los columpios en un parque infantil del vecindario, sus rostros iluminados de alegría. Esta era la vida de la que ella había huido. Esta era la felicidad que se había convencido de que no quería. «Hay más», continuó Webb, su tono volviéndose sombrío. «Los registros financieros muestran gastos médicos significativos, visitas regulares al médico, consultas con especialistas, costos de recetas que se están comiendo la mayor parte de su salario». «¿Gastos médicos?». Samantha levantó la cabeza de golpe. «¿Para las niñas?». «No, señora. Para él». La carpeta contenía la dirección de David, su número de teléfono, su horario de trabajo e incluso la ruta que tomaba caminando con las niñas a la escuela cada mañana. Todo lo que necesitaba para volver a sus vidas si encontraba el coraje. Esa noche, Samantha se sentó en su inmaculada sala de estar, rodeada de premios y reconocimientos que de repente le parecieron sin sentido, sosteniendo el número de teléfono de David como un salvavidas a un mundo que había abandonado, pero que nunca dejó de amar. Mañana haría la llamada que lo cambiaría todo. Samantha miró su teléfono durante 3 horas
antes de finalmente marcar. Sus manos temblaban tan violentamente que tuvo que volver a marcar 2 veces. Cada intento fallido, sintiéndose como otra pequeña traición al coraje que intentaba desesperadamente reunir. En la 4ª llamada, su voz respondió, más profunda de lo que recordaba, curtida por años de paternidad soltera y luchas que solo podía imaginar. Hola, la única palabra casi rompió su resolución. 5 años de silencio se extendían entre ellos como un océano que ella había construido con sus propias decisiones. David. Su voz apenas salió en un susurro. Soy Samantha. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pudo escuchar su respiración cambiar. Casi podía sentir la conmoción irradiando a través de la línea telefónica desde Brooklyn hasta Manhattan. Samantha. Su voz se quebró al decir su nombre. Dios mío, ¿después de 5 años? ¿Después de 5 jodidos años me llamas así sin más? David, por favor. ¿Tienes idea de lo que nos hiciste, lo que me hiciste a mí? El dolor en su voz la cortó como el cristal. Desapareciste, Samantha. Sin nota, sin explicación, nada. Llegué a casa del trabajo y simplemente te habías ido. Las niñas tenían 6 meses y lloraron durante horas porque su madre se desvaneció en el aire. Las lágrimas corrían por su rostro mientras pegaba el teléfono a su oído, como si la cercanía pudiera de alguna manera salvar el abismo de dolor entre ellos. Sé que te hice daño. Sé que no hay excusa. Maldita sea que no hay excusa. Su voz se quebró. ¿Sabes cuántas noches pasé por el piso con Emma y Sophie, ambas llorando, preguntándome si su madre estaba viva o muerta? ¿Sabes cuántas veces me han preguntado por qué otros niños tienen mamás y ellas no? David, te vi. Ayer en Central Park. Te vi con ellas y estabas observándonos. La ira en su voz cambió a algo crudo, vulnerable. ¿Cuánto tiempo llevas observándonos? Solo esa vez, lo juro. Estaba atascada en el tráfico y te vi en el banco con las niñas. Están hermosas, David. Se ven tan felices. Son felices. Hemos construido una buena vida sin ti. Las palabras le dolieron, pero Samantha siguió adelante. Cometí un error. El error más grande de mi vida. Tenía miedo, David. Tenía 27 años y estaba aterrorizada de ser responsable de 2 vidas diminutas. El negocio lo era todo para mí entonces y pensé, ¿pensaste qué? ¿Que estaríamos mejor sin ti? Sí, la admisión salió rota, pero me equivoqué. Me he equivocado en todo. Otro largo silencio. Pudo escuchar voces de fondo. Emma y Sophie. Se dio cuenta de que sus hijas le preguntaban a su padre quién estaba al teléfono. ¿Qué quieres, Samantha? Quiero verlas. Quiero intentar arreglar esto. ¿Arreglarlo? Su risa fue amarga. No puedes simplemente aparecer después de 5 años y esperar una fiesta. Ellas son mis hijas. Yo las crié. Yo he sido todo para ellas. Son mis hijas también. No. Su voz se volvió helada. Perdiste ese derecho cuando saliste por esa puerta. Por favor. Ella estaba suplicando ahora, toda pretensión de control abandonada. Solo déjame conocerlas. Déjame intentar explicar. ¿Explicar qué? ¿Que su madre es una mujer de carrera egoísta que las abandonó cuando eran bebés? La acusación quedó suspendida en el aire como una cuchilla. Samantha cerró los ojos, sabiendo que merecía cada palabra. Una reunión, susurró. Es todo lo que pido. Si después de eso nunca quieres volver a verme, lo respetaré. Pero por favor, David, dame una oportunidad para intentar enmendarme. El silencio se alargó tanto que pensó que había colgado. Finalmente, su voz regresó. Más tranquila ahora. Agotada. Una reunión. En público. Sin las niñas. Si puedes convencerme de que has cambiado,
si puedes demostrar que no las lastimarás de nuevo. Hizo una pausa. Hay un café en la Quinta y la 23. Mañana a las 2. No llegues tarde y no traigas ninguna de tus tonterías corporativas. Esto no es una negociación comercial. La línea se cortó, dejando a Samantha sola con el peso de 5 años de consecuencias y una oportunidad imposible de redención. El café en la Quinta y la 23 bullía con la energía típica de Manhattan, pero Samantha estaba congelada en una mesa de la esquina, revisando su reloj obsesivamente. Las 2 en punto llegaron y se fueron. A las 2:15 se preguntó si David había cambiado de opinión. A las 2:20 lo vio a través de la ventana. Se veía peor que en las fotos de vigilancia. El David que entró por esa puerta era una sombra del hombre con el que una vez había planeado casarse. Su ropa le quedaba holgada en un cuerpo que había perdido al menos 20 libras, y había un temblor en su mano izquierda que no había estado allí hacía 5 años. La vio de inmediato, su mandíbula tensa mientras se acercaba. Sin decir una palabra, se deslizó en la silla frente a ella, sus ojos con una mezcla de ira y algo más. Algo que parecía peligrosamente cerca de la esperanza. «Te ves exactamente igual», dijo en voz baja, y no fue un cumplido. «David, tú te ves», se detuvo antes de decir, «terrible. Te ves cansado». 5 años de paternidad soltera hacen eso. Su voz era plana, controlada. «¿Qué quieres, Samantha?» Ella había ensayado este momento 100 veces, pero sentada frente a él ahora, todas sus palabras cuidadosamente preparadas se evaporaron. «Quiero conocer a mis hijas». «¿Tus hijas?», se recostó, negando con la cabeza. «Emma me pregunta cada pocos meses por qué no tiene una mamá como sus amigas. Sophie finge que no le molesta, pero atesora fotos de madres e hijas de revistas. Eso es lo que tu ausencia les ha hecho». Cada palabra era un giro de cuchillo, pero Samantha se obligó a escuchar. «Yo era joven y tenía miedo». Ambos éramos jóvenes. Su compostura se quebró. Yo también estaba aterrorizado. ¿Crees que tenía alguna idea de cómo ser padre? ¿Crees que no estaba abrumado? Pero no huí, Samantha. Me quedé. Tienes razón. Tienes absolutamente razón. Y lo siento. Lo siento, no me devuelve 5 años de sueño. Lo siento, no les explica a 2 niñas por qué su madre eligió una sala de juntas en lugar de ellas. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero la expresión de David permaneció dura. «¿Qué cambió?», preguntó de repente. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo este tiempo?» «Verte en el parque, ver lo felices que se veían. Cuánto te aman». Me hizo darme cuenta de lo que había tirado por la borda. «Así que esto se trata de ti, tu arrepentimiento, tu culpa». «No», se inclinó desesperadamente. «Se trata de ellas. Merecen saber que tienen una madre que las ama». «Amor», la risa de David fue dura. «No abandonas a las personas que amas». La acusación colgó entre ellos como una pared. Samantha se secó los ojos tratando de encontrar palabras que pudieran de alguna manera reparar 5 años de daño. «Sé que no lo merezco, pero estoy pidiendo una oportunidad. Una oportunidad para demostrar que he cambiado». David la estudió por un largo momento, y ella vio la guerra interna librándose detrás de sus ojos. El padre que protegía a sus hijos, luchando contra el hombre que una vez la había amado lo suficiente como para proponerle matrimonio. Son frágiles, Samantha. Especialmente Emma. Es sensible, observadora. Si las lastimas. Su voz bajó a un susurro. Si desapareces de nuevo, las destruirás. No lo haré. Te juro que no lo haré. Él estuvo en silencio tanto tiempo que ella pensó que se iría. Finalmente, habló. «Sábado.
Central Park, el mismo banco donde nos viste. Mediodía. Sus ojos se encontraron con los de ella, y vio el miedo debajo de su ira. Pero te presento como una vieja amiga, nada más. Y si en algún momento creo que esto las está lastimando, se acabó. Para siempre. Se puso de pie para irse, luego se volvió. No me hagas arrepentirme de esto, Samantha. Ya han sufrido bastante. El sábado llegó con el tipo de aire otoñal fresco que hacía que Central Park pareciera una postal. Samantha se había cambiado de ropa 4 veces, finalmente decidiéndose por jeans y un suéter sencillo. Ropa que se sentía extraña en su cuerpo, acostumbrada como estaba a trajes de poder y tacones de diseñador. Los vio antes de que ellos la vieran a ella. David caminaba lentamente, su andar ligeramente inestable, mientras 2 torbellinos rubios corrían hacia el parque infantil. Incluso a la distancia podía ver las diferencias entre ellas. Una niña confiada y audaz, la otra más cautelosa, manteniéndose más cerca de David. Emma. Sophie. Venid aquí, llamó David, su voz con ese tono paciente que recordaba de sus primeros días juntos. Las niñas se acercaron, y Samantha contuvo la respiración. Eran hermosas, todo rizos dorados y ojos brillantes, con la suave sonrisa de David y rasgos que no pudo evitar reconocer como propios. Niñas, quiero que conozcáis a una vieja amiga mía, dijo David con cuidado. Ella es Samantha, la gemela más extrovertida. Sophie, supuso Samantha. Se adelantó de inmediato con una sonrisa desdentada. Hola, ¿eres la novia de papá? Sophie. Las mejillas de David se enrojecieron, pero Samantha se rió. La primera risa genuina que había tenido en años. No, cariño. Tu papá y yo fuimos amigos hace mucho tiempo. Emma se quedó atrás, estudiando a Samantha con ojos inteligentes que parecían ver demasiado. Me resultas familiar, dijo en voz baja. El corazón de Samantha se detuvo. ¿De verdad? Emma cree que todo el mundo le resulta familiar, interpuso Sophie, tirando de la manga de Samantha. Dice que el cartero se parece a nuestro vecino, y nuestra maestra se parece a la señora de la televisión. ¿Quieres vernos en los columpios? Me encantaría. Durante la siguiente hora, Samantha experimentó algo que nunca había creído posible. Pura y sencilla alegría. Sophie charlaba constantemente, contándole historias sobre el jardín de infancia, su mejor amiga Madison y el hámster que no se les permitía tener porque su apartamento era demasiado pequeño. Emma se mantuvo más reservada, pero gradualmente se fue animando, especialmente cuando Samantha la ayudó a cruzar las barras. «Eres muy fuerte», observó Emma, colgando de las barras. «La mayoría de los adultos no pueden sostenerme tanto tiempo». «Yo hacía gimnasia cuando tenía tu edad», respondió Samantha, sorprendida por la facilidad con que fluía la conversación. «¿En serio? ¿Puedes hacer una voltereta?» Antes de que se diera cuenta, Samantha estaba demostrando volteretas en el césped, mientras ambas niñas gritaban de alegría. David observaba desde el banco, su expresión ilegible. «Papá, ¿puede venir Samantha a cenar a casa?», preguntó Sophie de repente. La pregunta quedó en el aire como un desafío. Los ojos de David se encontraron con los de Samantha, y ella vio al padre protector en conflicto con algo más suave. «Quizás en otra ocasión», dijo suavemente. «Pero nunca tenemos visitas», añadió Emma, su observación yendo directamente al corazón de su pequeño mundo aislado. «Ya veremos», respondió David, pero su tono sugería que el tema estaba cerrado. Mientras se preparaban para irse, Sophie abrazó impulsivamente la cintura de Samantha. «Espero verte pronto». Emma dudó más, pero le ofreció un pequeño ingenuo. «Adiós, Samantha». Al alejarse, Samantha sintió algo que no había experimentado en 5 años.
esperanza mezclada con un amor abrumador por dos niñas que eran extrañas y, sin embargo, se sentían como volver a casa. Detrás de ella, escuchó a Sophie preguntarle a David: «¿Por qué tu cara parecía triste cuando miraste a la señorita bonita?». La pregunta siguió a Samantha hasta Manhattan. 3 semanas después, David accedió a otra reunión, esta vez en el zoológico del Bronx. Samantha llegó temprano, su corazón latiendo con la misma energía nerviosa que una vez había reservado para presentaciones de millones de dólares. La diferencia era que ninguna sala de juntas había importado tanto. Los encontró en la exhibición de pingüinos, Emma pegada al cristal, mientras Sophie saltaba emocionada junto a su padre. Hoy, David parecía particularmente pálido, y ella notó que agarraba la barandilla con más fuerza de lo necesario. «Samantha», Sophie la vio primero, corriendo con su entusiasmo característico. «Mira, los pingüinos están de fiesta». Emma la siguió más lentamente, pero sonrió al verla. «Hemos estado aquí 1 hora, papá necesitaba sentarse mucho». El comentario casual hizo que Samantha mirara a David con preocupación, pero él evitó su mirada. «¿Vemos a los leones ahora?», sugirió Samantha. «Sí». Sophie le agarró la mano sin dudarlo. «Pero tenemos que caminar despacio porque papá se cansa fácil ahora». Las palabras inocentes golpearon a Samantha como un golpe físico. Emma asintió con naturalidad, claramente acostumbrada a adaptarse a las limitaciones de su padre. «El doctor dice que los músculos de papá no funcionan como los de otras personas», explicó Emma con la precisión clínica de una niña que había escuchado explicaciones médicas demasiadas veces. «Por eso toma esas pastillas grandes que saben asquerosas». «Emma», advirtió David en voz baja, pero su hija continuó con la brutal honestidad de la infancia. «Las pastillas cuestan mucho dinero. Escuché a papá por teléfono decir que nuestra cuenta bancaria está triste porque la medicina es cara». Sophie asintió gravemente. «Por eso no podemos tener el hámster, y por eso comemos tanto mac y cheese». Samantha sintió que el suelo se movía bajo sus pies. David estaba enfermo, gravemente enfermo, y luchando para pagar el tratamiento mientras criaba a 2 niñas solo. El peso de su abandono se estrelló sobre ella con una fuerza renovada. «¿Podemos ver a los monos ahora?», preguntó Sophie, ajena a la bomba que acababa de soltar. «Claro, cariño». Samantha logró que su voz apenas se mantuviera firme mientras caminaban lentamente, adaptándose al ritmo cauteloso de David. Samantha lo observó con nuevos ojos, el temblor en sus manos, la forma en que se apoyaba en las exhibiciones, la cautela con la que se movía. ¿Cómo se le había pasado por alto durante su tensa reunión en el café? ¿Cuánto tiempo llevaba luchando solo en esta batalla? En la casa de los monos, las niñas se pegaron a la ventana, riéndose de las travesuras de los primates. David se desplomó en un banco cercano y Samantha aprovechó el momento. «David», dijo en voz baja, sentándose a su lado. «¿Qué te pasa? Médicamente, quiero decir». Su mandíbula se tensó. «No es de tu incumbencia. Esas son mis hijas viéndote luchar. Es absolutamente mi incumbencia». «¿Tus hijas?». Su voz era aguda a pesar de su debilidad. «¿Desde cuándo?». «Desde el momento en que nacieron, sea o no lo suficientemente valiente como para reclamarlas». Ella le sostuvo la mirada enojada con firmeza. «¿Cuál es el diagnóstico?». Él estuvo en silencio tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Finalmente, habló. Su voz apenas audible. «Distrofia muscular progresiva, de aparición adulta. Los médicos dicen que me quedan quizás 10 años buenos antes de...». No terminó la frase. Samantha contuvo la respiración. «David, Dios mío, ¿cuánto tiempo lo sabes?». 2 años. Empezó con debilidad muscular, temblores,
Pensé que era estrés por la paternidad soltera. Su risa fue amarga. Resulta que el estrés no causa una enfermedad muscular degenerativa. ¿Qué hay del tratamiento? Hay terapia experimental, ensayos de terapia génica, nuevos medicamentos. Pero el seguro no los cubre experimental. E incluso con mi salario de maestro, se encogió de hombros con impotencia. ¿Cuánto? David, ¿cuánto cuesta el tratamiento? No importa, no puedo pagarlo, así que... ¿Cuánto, David? Él la miró entonces, y ella vio la derrota en sus ojos. 15,000 al mes, como mínimo. Podría ser más dependiendo de cómo responda. $15,000. Ella gastaba más que eso en cenas de negocios algunos meses. La solución era tan simple que la mareó. «Papá», llamó Sophie desde la exhibición. «Ven a ver. Este mono se parece al señor Peterson de al lado». David se esforzó por ponerse de pie, y Samantha lo observó forzar una sonrisa para sus hijas. Sus hijas, incluso mientras su cuerpo lo traicionaba con cada movimiento. «Deberíamos irnos a casa pronto», les dijo a las niñas. «Papá se está cansando». «¿Puede Samantha acompañarnos al metro?», preguntó Emma. «Te hace sonreír más». La observación, pronunciada con la inocente claridad de una niña, quedó en el aire entre ellos. David sonreía más cuando ella estaba cerca. Samantha también lo había notado. A pesar de todo, a pesar de los años de dolor e ira, todavía había algo entre ellos. Algo por lo que valía la pena luchar. Caminando hacia el metro, Samantha tomó una decisión que lo cambiaría todo. De nuevo, Samantha no podía dormir. Durante 3 días después de la visita al zoológico, la revelación de David la consumió. Había amasado una fortuna asumiendo riesgos calculados, pero esto se sentía diferente, más personal que cualquier trato comercial que hubiera negociado. Lo encontró el martes por la tarde, esperando fuera de la escuela primaria de las niñas. Los padres se agrupaban en pequeños grupos, pero David estaba solo en un banco, con aspecto exhausto. Las otras madres le dedicaron sonrisas comprensivas, claramente conscientes de su condición. «Necesitamos hablar», dijo Samantha, acercándose directamente a él. Él levantó la vista, sobresaltado. «Samantha, ¿qué haces aquí?» «Sobre tu tratamiento, sobre los $15,000 al mes que no puedes pagar mientras mueres lentamente». «Baja la voz», siseó mirando a los otros padres. «Este no es el lugar». «Entonces, ¿dónde es el lugar, David? ¿Cuándo dejarás de ser demasiado orgulloso para dejarme ayudar?» Las puertas de la escuela se abrieron, liberando una avalancha de niños. Emma y Sophie los vieron de inmediato. Sus rostros se iluminaron con sorpresa y deleite. «¡Samantha! ¡Papá! ¿Por qué no nos dijiste que venía?» Sophie saltó entre ellos emocionada. «Es una visita sorpresa», dijo Samantha con suavidad. «Esperaba poder acompañaros a casa y hablar con tu papá sobre algo importante». Durante la caminata de 6 cuadras hasta su apartamento, las niñas charlaron sobre su día, mientras David permanecía notoriamente en silencio. Samantha vio su edificio, una modesta estructura de antes de la guerra, que había visto mejores décadas, y sintió otra punzada de culpa. Esto era a lo que su elección los había reducido. «¿Podéis ir a jugar a vuestra habitación un momento, niñas?», preguntó David, una vez que estuvieron dentro del pequeño apartamento. «Samantha y yo necesitamos hablar». El apartamento era pequeño pero impecablemente limpio. Obras de arte infantiles cubrían el refrigerador. Los deberes estaban cuidadosamente apilados en la mesa de la cocina, y todo hablaba de un padre haciendo lo mejor posible con recursos limitados. «Sé lo que vas a decir», comenzó David una vez que la puerta del dormitorio de las niñas se cerró. Y la respuesta es no. «No has escuchado mi oferta. No necesito hacerlo. Quieres tirar dinero al problema
porque eso es lo que haces. Pero no seré tu caso de caridad, Samantha. No te deberé nada más. Esto no es caridad. Su voz se elevó y luego bajó al recordar que las niñas podían oír. Esto se trata de que Emma y Sophie tengan a su padre vivo y sano. No, su voz era mortalmente tranquila. No te atrevas a usar a mis hijas para manipularme. Nuestras hijas, corrigió ella. Y no estoy manipulando a nadie. Estoy ofreciendo pagar tu tratamiento porque es lo correcto, ¿verdad? David rió amargamente. Lo correcto habría sido que te quedaras hace 5 años. Lo correcto habría sido que estuvieras aquí cuando recibí el diagnóstico, cuando pasé noches aterrorizado por lo que les pasaría si yo moría. La acusación dio en el blanco, pero Samantha siguió adelante. No puedo cambiar el pasado, pero puedo ayudar con el futuro. Déjame pagar el tratamiento, David. Déjame hacer esto bien. ¿Y luego qué? Vuelves a desaparecer cuando te aburras, cuando ser una familia sea demasiado complicado para tu estilo de vida corporativo. No me voy a ir a ninguna parte. Dijiste eso antes. La noche que me propusiste matrimonio, dijiste que construiríamos una vida juntos. La mañana en que nacieron las niñas, las sostuviste y prometiste que nunca dejarías que nada les hiciera daño. Tu palabra no significa mucho para mí ahora. Cada acusación estaba justificada, cada herida autoinfligida. Samantha no tenía defensa excepto la verdad. Yo era diferente entonces, asustada, egoísta, completamente despreparada para la realidad de la paternidad. Pero verte con ellas, ver lo increíble padre que te has convertido, ver lo que casi perdí, tomó una respiración temblorosa. No soy la misma persona que salió por esa puerta. Pruébalo. ¿Cómo? Quédate. No solo para visitas al zoológico y encuentros en el parque. Quédate y ayúdame a criarlas. Sé su madre, no solo su rica benefactora. El desafío quedó suspendido entre ellos como un guante arrojado. Todo lo que había construido, toda su identidad como potencia corporativa, tendría que ser reestructurada en torno a 2 niñas pequeñas que apenas la conocían. Si hago esto, dijo con cuidado, si me comprometo a ser su madre, me dejas pagar tu tratamiento. Sin discusiones, sin orgullo herido. Esto se convierte en una sociedad. David la estudió durante un largo momento. Desde la habitación, llegó el sonido de Emma leyéndole a Sophie, una rutina que hablaba de incontables noches en las que él había estado demasiado cansado para encargarse de los cuentos antes de dormir. ¿Realmente dejarías tu empresa? Encontraría la manera de equilibrar ambas cosas, trabajar de forma remota, delegar más, reestructurar mis prioridades. Pero sí, si se tratara de elegir, las elegiría a ellas. ¿Por qué debería creerte? Porque te pido que me dejes demostrarlo en lugar de simplemente esperar que confíes en mí. Ella le sostuvo la mirada. Dame la oportunidad de ganarme su amor, y déjame darte la oportunidad de vivir lo suficiente como para verlas crecer. A través de las delgadas paredes, podían escuchar a Sophie riendo por algo que Emma había leído. El sonido de la felicidad de sus hijas llenó el silencio entre ellos. Finalmente, David asintió. Una oportunidad, Samantha. Las lastimas. Me lastimas. Y se acabó. Para siempre. Entiendo. El tratamiento empieza la próxima semana. Y tú empiezas a ser su madre todos los días, no solo cuando te conviene. Cuando se fue esa noche, Samantha se dio cuenta de que acababa de hacer el compromiso más grande de su vida. No un trato comercial o una fusión corporativa, sino con 2 niñas pequeñas que merecían una madre que nunca más las abandonaría. La reunión de la Junta de Emergencia se convocó a las 6 a.m. En punto. Los socios principales de Samantha
llenaron la sala de conferencias de caoba, sus rostros reflejando confusión y pánico apenas disimulado. En 15 años de construir Cross Industries, de una pequeña consultora a un imperio multimillonario, nunca había convocado una reunión como esta. «Damas y caballeros», comenzó Samantha, de pie en la cabecera de la mesa que había comandado durante más de una década. «A partir de ahora me retiro de las operaciones diarias». La sala estalló. Richard Steinberg, su socio más antiguo, parecía como si ella hubiera anunciado la bancarrota de la compañía. «Samantha, ¿de qué estás hablando? El acuerdo de Morrison se cierra la próxima semana. La expansión de Singapur seguirá adelante según lo planeado bajo su capaz liderazgo», interrumpió con calma. «No estoy abandonando la empresa. Estoy reestructurando mi papel». «¿Por cuánto tiempo?», preguntó María Santos, la CFO. «Indefinidamente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Estas personas habían construido sus carreras alrededor de su impulso implacable, su enfoque singular en el crecimiento y las ganancias. La mujer que una vez había trabajado 18 horas al día, que nunca había tomado unas vacaciones de más de 3 días, se estaba alejando efectivamente de todo lo que había construido. «¿Es un problema de salud?», preguntó Richard en voz baja. «Se podría decir eso». La voz de Samantha se suavizó. «Pero no el mío». En cuestión de horas, la noticia se filtró. Por la tarde, los blogs financieros especulaban sobre adquisiciones hostiles e inestabilidad corporativa. Su teléfono zumbaba constantemente con llamadas de inversores, reporteros y colegas preocupados. Ella los ignoró a todos. En cambio, se paró en un pequeño apartamento en Park Slope, viendo a David empacar una pequeña bolsa de noche para su primera ronda de tratamiento experimental. Emma y Sophie se sentaron en el sofá, inusualmente calladas, mientras absorbían la gravedad de la situación. «El tratamiento dura 3 días», les explicó David, por tercera vez. «Samantha se quedará con vosotros mientras yo estoy fuera». «¿La medicina te mejorará, papá?», preguntó Emma, su voz pequeña. «Los médicos esperan que sí, cariño». Sophie, siempre optimista, se animó. «Y Samantha nos hará panqueques. Como tú haces». «Ya veremos cómo hacemos los panqueques juntas», prometió Samantha, aunque nunca había hecho panqueques en su vida. Después de que David se fue al hospital, la realidad de su decisión la golpeó. Estaba sola con 2 niñas de 5 años que apenas la conocían, en un apartamento del tamaño de su vestidor, sin personal, sin asistente y sin idea de cómo manejar el trabajo más importante que jamás había asumido. El primer desastre golpeó en la cena. Había pedido comida tailandesa, olvidando que los paladares infantiles diferían significativamente de los gustos adultos sofisticados. Sophie dio un mordisco al pad thai y puso una cara como si la hubieran envenenado. «Es demasiado picante», gritó. «Papá siempre hace macarrones con queso». «No sé cómo hacer macarrones con queso», admitió Samantha, sintiéndose más indefensa que en cualquier negociación de sala de juntas. «De la caja», dijo Emma con naturalidad. «Caja azul, polvo naranja». Las siguientes 2 horas fueron un curso intensivo de realidad doméstica. Macarrones con queso quemados fueron raspados de la olla. La hora del baño se convirtió en una inundación que empapó el suelo del baño. Los cuentos antes de dormir requerían voces y efectos de sonido que nunca había practicado. Emma lloró por su padre. Sophie tuvo una pesadilla y se metió en la cama improvisada de Samantha en el sofá. Medianoche. Con ambas niñas finalmente dormidas, Samantha se sentó en la pequeña sala de estar, rodeada de los restos de su primer día como madre. Su teléfono mostraba 47 llamadas perdidas y cientos de correos electrónicos sin leer.
El mundo de los negocios estaba en modo de crisis, exigiendo su atención. Apagó el teléfono. Por primera vez en 15 años, algo importaba más que el trabajo. 2 niñas pequeñas que necesitaban que ella estuviera presente, que fuera confiable, que fuera la madre que nunca había aprendido a ser. Fue aterrador. Fue abrumador. Era exactamente donde necesitaba estar. El tercer día sin David, Samantha se encontró cara a cara con la rutina matutina infernal. Emma estaba en la cocina con un solo calcetín. Su cabello parecía un nido de pájaros, mientras Sophie estaba sentada en la mesa en pijama, sacando sistemáticamente los malvaviscos de su cereal. «Vamos a llegar tarde a la escuela», anunció Samantha, mirando su reloj con la misma ansiedad que una vez había reservado para las reuniones de la junta perdidas. «Papá siempre me trenza el pelo», dijo Emma, sosteniendo un cepillo como si fuera un objeto extraño. «No sé cómo trenzar». «YouTube», sugirió Emma con la sabiduría de la generación digital. 20 minutos y 3 intentos fallidos después, el cabello de Emma estaba asegurado en lo que caritativamente podría llamarse una cola de caballo. Sophie se había vestido con leggings a rayas, un vestido de lunares y botas de lluvia, a pesar del clima soleado. «¿Esto es lo que quieres usar?», preguntó Samantha diplomáticamente. «Papá dice que puedo usar lo que me haga feliz», declaró Sophie, girando para mostrar su atuendo. La caminata a la escuela fue una revelación. En medio del caos, Emma se preocupó en voz alta si su almuerzo estaba bien empacado, mientras Sophie se detenía cada pocos pasos para examinar interesantes grietas en la acera. Otros padres sonrieron con simpatía ante la evidente desconcierto de Samantha, reconociendo las luchas universales de la paternidad. La señora Chen, la maestra de Emma, se les acercó en la puerta de la escuela. «Usted debe ser la amiga de la familia que mencionó David. Me alegro mucho de que alguien esté ayudando mientras él recibe tratamiento». «Sí, soy». Samantha dudó. «¿Qué era exactamente?» «Soy Samantha». Emma ha estado preguntando por su padre. Quizás podría tranquilizarla. Samantha se arrodilló a la altura de Emma, de repente consciente de que cada palabra importaba. «Papá está recibiendo medicina para que se ponga más fuerte. Volverá a casa mañana y los médicos lo están cuidando muy bien». Emma asintió solemnemente, pero no parecía convencida. «¿Nos recogerás después de la escuela?» «Estaré aquí a las 3 en punto, lo prometo». La promesa se sintió más pesada que cualquier contrato que hubiera firmado. La recogida por la tarde trajo nuevos desafíos. Sophie salió del jardín de infancia cubierta de pintura de dedos y tierra del parque, mientras Emma salió con aspecto preocupado. «Madison preguntó por qué no tengo una mamá de verdad», dijo Emma en voz baja mientras caminaban a casa. «Le dije que mi mamá se fue, pero ella dijo que eso significa que no me quería lo suficiente como para quedarse». El corazón de Samantha se encogió. Dejó de caminar y se arrodilló en la acera, ignorando a los otros padres que pasaban. «Emma, escúchame con mucha atención. A veces los adultos cometen errores muy grandes y terribles. Pero eso no significa que no te quieran. A veces significa que te quieren tanto que no saben cómo hacerlo bien». «¿Mi mamá de verdad cometió un error?». La pregunta quedó en el aire como una prueba para la que Samantha no estaba preparada. La verdad era demasiado complicada para una niña de 5 años, pero tampoco podía mentir. «Sí, cariño, cometió un error muy grande, pero ahora está intentando arreglarlo». «¿Cómo lo sabes?». «¿Por qué?», dijo Samantha, con la voz entrecortada por la emoción. «Me lo dijo ella, esa tarde, mientras ayudaba con la tarea en la mesa de la cocina donde David solía sentarse». Samantha se dio cuenta de que estaba aprendiendo más que cómo ser madre. Estaba aprendiendo lo que se había perdido.
no solo los primeros 5 años de la vida de sus hijas, sino la simple alegría de ser necesaria, de importar a alguien de una manera que no tenía nada que ver con los márgenes de beneficio o la planificación estratégica. Sophie se durmió en su regazo durante la hora del cuento. Emma tímidamente le preguntó si Samantha miraría si había monstruos debajo de su cama. Estas pequeñas victorias se sintieron más significativas que cualquier triunfo empresarial que hubiera logrado. Mañana, David volvería a casa de su primer ciclo de tratamiento. Mañana, tendría que demostrar que su compromiso era más que solo buenas intenciones. Esta noche, era simplemente una mujer aprendiendo a ser madre. 2 semanas después del inicio del tratamiento de David, la llamada de emergencia llegó a las 2 a.m. Su voz era débil, tensa por un dolor que podía escuchar incluso a través de la estática del teléfono. Samantha, necesito que traigas a las niñas al Mount Sinai. Hubo complicaciones con el tratamiento. Me han ingresado para observación. Joe lo encontró en la sala de emergencias, pálido y conectado a monitores que pitaban ominosamente. Emma y Sophie, vestidas apresuradamente y abrazando a sus peluches favoritos, miraban a su padre con los ojos muy abiertos y asustados. «Papá da miedo», susurró Sophie, pegándose a la pierna de Samantha. «Va a estar bien», dijo Samantha, aunque su propia voz temblaba. «Los médicos lo están cuidando muy bien». El médico tratante, el doctor Martínez, la apartó mientras las niñas se subían con cuidado a la cama del hospital de David. El tratamiento experimental a veces causa una inflamación muscular grave. Necesitamos monitorearlo durante al menos 48 horas, posiblemente más. ¿Está en peligro? No de inmediato, pero debemos ser cautelosos. ¿Es usted familiar? La pregunta la tomó por sorpresa. Legalmente, ella no era nada para ellos, pero al ver a Emma alisar el cabello de David mientras Sophie le tomaba la mano, se dio cuenta de que la familia no siempre se trataba de documentos legales. «Soy su madre», dijo en voz baja. La primera noche en el hospital fue una revelación de vulnerabilidad. David entraba y salía de un sueño medicado, mientras las niñas se negaban a dejar su lado. Samantha se encontró organizando 3 incómodas sillas en camas improvisadas, usando su abrigo de diseñador como manta para Sophie. «Tengo miedo», confesó Emma a medianoche, su voz apenas audible por encima del zumbido constante del equipo médico. «Yo también», admitió Samantha, acercando a ambas niñas. «Pero nos vamos a quedar aquí con papá, ¿de acuerdo? No nos vamos a ir a ninguna parte». Emma estudió su rostro a la tenue luz. «Papá dijo que te fuiste antes. Te irás de nuevo si se pone más enfermo. La pregunta atravesó sus defensas cuidadosamente construidas. «No, cariño, nunca más te dejaré, nunca, lo prometo, lo prometo». Al amanecer, las 3 estaban dormidas en las estrechas sillas. Sophie, acurrucada en el regazo de Samantha, la cabeza de Emma en su hombro, sus pequeños cuerpos confiándole su seguridad de una manera que la humilló por completo. David se despertó y los encontró así. A pesar de su debilidad, sonrió al verlos. «¿Te quedaste?», dijo en voz baja. «Por supuesto que me quedé. Mis niñas no suelen dormir para extraños». Samantha miró a Emma y Sophie, todavía tranquilas en su sueño, a pesar de la dura iluminación fluorescente y el ruido constante del hospital. «Ya no soy una extraña». La segunda noche trajo nuevos desafíos. Sophie desarrolló fiebre, probablemente por agotamiento y estrés. Emma se negó a comer nada de la cafetería del hospital. David se agitaba cada vez más, preocupado por el bienestar de sus hijas, mientras era incapaz de cuidarlas él mismo. «Esto es exactamente lo que temía», le dijo a Samantha durante uno de sus momentos de lucidez. «No deberían tener que verme así. No deberían tener que vivir con la incertidumbre». «No están viviendo con incertidumbre»,
respondió Samantha, ajustando la manta improvisada de Sophie. Están viviendo con amor. Hay una diferencia. ¿Qué pasa si el tratamiento no funciona? ¿Qué pasa si empeoro? Entonces lo afrontaremos juntos. Todos nosotros. Emma se movió en su silla. Murmurando el nombre de David, Samantha se acercó a su lado en silencio, acariciando su cabello hasta que se volvió a dormir. «Eres diferente», observó David. La antigua Samantha habría contratado a una niñera para manejar esto. La antigua Samantha no entendía que algunas cosas no se pueden delegar. Cuando finalmente regresaron a casa, después de las 72 horas de observación de David, algo fundamental había cambiado. Las niñas ya no veían a Samantha como la amiga de su padre o una cuidadora temporal. La veían como la persona que se había quedado con ellas durante su noche más aterradora, que las había abrazado cuando tenían miedo, que había prometido no irse nunca. La veían como su madre. Habían pasado 3 meses desde que Samantha volvió a sus vidas. La rutina matutina se había vuelto una segunda naturaleza. Panqueques los fines de semana, recogidas en la escuela, cuentos antes de dormir. Pero Emma había estado observando, siempre observando, con la intensidad de una niña que entendía más de lo que los adultos le atribuían. Sucedió un tranquilo domingo por la tarde. David estaba echando la siesta, exhausto por su último ciclo de tratamiento, mientras Samantha ayudaba a las niñas a organizar sus útiles de arte. Emma estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la sala de estar, estudiando una foto familiar que David guardaba en la mesita auxiliar, una de las pocas fotos que incluían a Samantha de antes de que se fuera. «Esta eres tú», dijo Emma de repente, sosteniendo la foto. No era una pregunta. La mano de Samantha se detuvo en la caja de crayones. «Sí, esa soy yo. Te ves más joven, y nos estás sosteniendo de bebés». Sophie levantó la vista de su libro para colorear, curiosa. «¿De verdad?» «Déjame ver». Emma le mostró a su hermana la foto, señalando la cara de Samantha. «¿Ves? Misma nariz, misma sonrisa. Y mira, nos está sosteniendo a las dos». El momento que Samantha había temido y anticipado durante meses había llegado con la tranquila inevitabilidad de la verdad. Se sentó en el suelo frente a ambas niñas, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. «Emma, Sophie, hay algo que necesito deciros». David apareció en la puerta, despertado por el tono serio de su voz. Se apoyó en el marco, preparado para intervenir si era necesario, pero listo para dejarla manejar este momento que se había ganado. El derecho a tener. «Eres nuestra verdadera mami, ¿verdad?», dijo Emma, su voz con naturalidad, a pesar del enorme peso de la pregunta. «Sí, cariño, lo soy». Los ojos de Sophie se abrieron de par en par. «¿Pero dónde estabas? ¿Por qué no estabas aquí antes?» Esta fue la parte más difícil. Explicar los fracasos de los adultos a niños que merecen verdades sencillas, sin destruir su sentido de seguridad. «Cuando erais bebés, yo tenía mucho miedo». Samantha comenzó con cuidado. «Ser mamá me parecía demasiado grande y aterrador, así que cometí un error terrible. Me fui». «¿Nos dejaste?» La voz de Emma era pequeña, dolida. «Lo hice, y estuvo mal. Fue lo peor que he hecho». «Pero volviste», dijo Sophie, acercándose a Samantha con el perdón que le era natural a su generoso corazón. «Volví porque me di cuenta de que tener miedo no es una buena razón para dejar a las personas que amas. Volví porque quería ser vuestra mami de la manera correcta esta vez». Emma no se conformó tan fácilmente. «¿Pero y si te asustas de nuevo? ¿Y si te vas?» La pregunta quedó en el aire como un desafío. David observaba desde la puerta, y Samantha podía sentir su tensión. Esta era la prueba más importante, no solo convencerlo a él de su compromiso, sino ganarse la confianza de 2 niñas pequeñas
que tenían todas las razones para proteger sus corazones. «Entiendo por qué estás preocupada», dijo Samantha. «Traicioné vuestra confianza antes de que tuvierais edad para saber lo que significaba la confianza. Pero os prometo esto, nunca, jamás os dejaré de nuevo. Incluso si tengo miedo, incluso si las cosas se ponen difíciles, siempre estaré aquí». «¿Cómo sabemos que lo dices en serio?», preguntó Emma, mostrando el pragmatismo de su madre. Samantha pensó en todas las formas en que los adultos hacen promesas a los niños. Reaseguros vacíos, amor condicional, buenas intenciones que se desvanecen cuando la vida se complica. En cambio, ofreció lo único que importaba, porque os amo más que a cualquier otra cosa en el mundo, más que a mi trabajo, más que a la comodidad, más que a la seguridad. Os amo lo suficiente como para quedarme, incluso cuando quedarse da miedo. Sophie se lanzó a los brazos de Samantha con la aceptación sincera de una niña que había decidido volver a confiar. Emma dudó más tiempo, estudiando el rostro de Samantha con ojos demasiado viejos para su edad. Finalmente, hizo la pregunta que le rompió el corazón a Samantha. «¿Puedo llamarte mami? Me encantaría eso más que nada», susurró Samantha, las lágrimas corriendo por su rostro mientras Emma finalmente, con cuidado, se acurrucaba en sus brazos. Desde la puerta, David se secó los propios ojos. La familia que había intentado mantener unida a solas estaba por fin, verdaderamente completa. La palabra mami no salió fácilmente al principio. Sophie la usaba libremente, deleitándose con tener un título para Samantha que coincidiera con el de la madre de su amiga. Emma era más cautelosa, probando la palabra como un sabor nuevo que no estaba segura de que le gustara. Pero lentamente, la confianza creció a través de pequeños momentos. Cuando Emma tuvo una pesadilla sobre monstruos, llamó a Samantha en lugar de a David. Cuando la muñeca favorita de Sophie perdió un brazo, se la llevó a mami para que la arreglara. Estas pequeñas victorias se sintieron más significativas que cualquier logro corporativo que Samantha hubiera obtenido. El verdadero avance llegó durante una tarde lluviosa de martes. David estaba en su cita semanal de tratamiento, y Samantha intentaba ayudar con la tarea en la mesa de la cocina que se había convertido en su cuartel general familiar. «No puedo hacerlo». Emma tiró su lápiz con frustración, las lágrimas amenazando por una hoja de matemáticas que parecía diseñada para torturar a niños de 6 años. «Oye, está bien», dijo Samantha, acercando su silla. «Vamos a resolverlo juntas. Papá es mejor en matemáticas. Papá es mejor en muchas cosas. Pero yo estoy aquí ahora, y vamos a resolver esto». 20 minutos después, Emma había resuelto los problemas ella misma con una mínima guía. Su rostro se iluminó de orgullo. «¡Lo hice, mami! ¡Lo hice!». La palabra se deslizó con naturalidad, sin autoconciencia. Emma se quedó inmóvil, dándose cuenta de lo que había dicho. Pero Samantha simplemente sonrió. «Sí, lo hiciste. Estoy muy orgullosa de ti». Esa noche, Samantha estableció una nueva tradición. Panqueques para cenar cada vez que alguien tenía un día particularmente bueno. Las niñas se rieron mientras ella volteaba los panqueques con diversos grados de éxito, y David se reía desde su asiento en la mesa, luciendo más sano de lo que había estado en meses. «Están horribles», anunció Sophie alegremente, con el jarabe cubriéndole la cara. «Son perfectos», corrigió Emma, encontrando los ojos de Samantha con una sonrisa. Más tarde, mientras Samantha las arropaba en sus camas, las literas que David había construido él mismo en su habitación compartida, Emma le agarró la mano. «Mami, ¿estás feliz de haber vuelto?» «Todos los días», respondió Samantha con honestidad. «Bien, porque te necesitamos». En la sala de estar después, David se sentó en su sofá de segunda mano.
con las facturas médicas extendidas sobre la mesa de café. El tratamiento experimental estaba funcionando. Su fuerza estaba regresando gradualmente. Pero la tensión financiera seguía siendo enorme. Encontré la manera de trabajar de forma remota más a menudo, dijo Samantha, sentándose a su lado. Puedo estar aquí para las recogidas en la escuela, los días de enfermedad, todo lo importante. No tienes que sacrificar tu carrera por nosotros. No estoy sacrificando nada. Estoy eligiendo lo que más importa. David la miró de verdad, y ella vio cómo los últimos muros de su resistencia finalmente se desmoronaban. Te aman, dijo en voz baja, y yo a ellas también, más de lo que nunca pensé posible. ¿Y nosotros? ¿Qué somos ahora? Era la pregunta que habían estado eludiendo durante meses. Samantha le tomó la mano, sintiendo los callos de años de paternidad soltera. Somos una familia, dijo simplemente. Por complicada que sea, por poco convencional que sea. Somos una familia. ¿Estás segura de esto? Preguntó David por tercera vez, mientras Samantha le ajustaba la corbata. 6 meses de tratamiento le habían devuelto el color a las mejillas, aunque todavía se cansaba fácilmente. Son mis padres, David. Tienen derecho a conocer a sus nietas. La cena chibanas en la casa de la infancia de Samantha en Westchester fue cuidadosamente orquestada. Sus padres, Margaret y James Cross, habían construido su propia fortuna modesta en bienes raíces, pero su riqueza palidecía en comparación con lo que su hija había logrado. Se habían sorprendido por su repentina retirada de la vida corporativa, desconcertados por su explicación sobre las responsabilidades familiares. Emma y Sophie estaban sentadas en la parte trasera del coche de Samantha, vestidas con sus mejores ropas y ligeramente asombradas por la perspectiva de conocer a unos abuelos que nunca habían sabido que existían. ¿Les gustaremos?, preguntó Sophie mientras entraban por las rejas de la finca. Os van a amar, prometió Samantha, aunque su estómago se revolvía de nervios. Margaret Cross abrió la puerta con la sonrisa practicada de alguien acostumbrado a recibir, pero su compostura se rompió en el momento en que vio a las gemelas. 2 ángeles rubios la miraron con ojos curiosos, sus nietas conociéndola por primera vez a los 6 años. «Ay, Dios mío», susurró, arrodillándose a su altura. «Sois aún más hermosas que en vuestras fotos». James Cross apareció detrás de su esposa, su severa actitud de negocios derritiéndose cuando Emma tímidamente le ofreció un dibujo que había hecho en el coche. «Esto es para ti, abuelo». La palabra le golpeó como un golpe físico. A los 72 años, nunca pensó que la escucharía. La cena se transformó de un asunto formal en un caos mientras las niñas encantaban por completo a sus abuelos. Sophie les contaba historias sobre el jardín de infancia, mientras Emma observaba en silencio, calentándose gradualmente con estos nuevos adultos que colgaban de cada una de sus palabras. «Papá estaba muy enfermo», anunció Sophie durante el postre, pero mamá volvió y lo ayudó a mejorar. Los ojos de Margaret se encontraron con los de Samantha al otro lado de la mesa. Habían hablado brevemente sobre la condición de David, pero escucharlo de Sophie le dio un nuevo peso. «¿Mamá volvió?», preguntó James suavemente. «Estaba perdida por un tiempo», explicó Emma con la lógica de una niña de 6 años, «pero nos encontró de nuevo. Más tarde, mientras las niñas jugaban en el jardín donde Samantha había jugado una vez, Margaret apartó a su hija. «Nunca te había visto así», dijo en voz baja. «Te ves en paz». «Lo estoy. Por primera vez en mi vida adulta estoy exactamente donde debo estar». «¿Y David? Lo estamos descubriendo, día a día». James se unió a ellos en la terraza, David a su lado. Los 2 hombres habían encontrado un terreno común, discutiendo la educación de las niñas
y la recuperación gradual de David. «Es un buen hombre», dijo James simplemente. «¿Y esas niñas? Son extraordinarias». «Eso lo sacaron de su padre», respondió Samantha, viendo a David empujar a ambas niñas en el columpio del jardín. «No», dijo Margaret suavemente. «La fuerza la tienen de él, pero su espíritu, eso es todo tuyo, cariño. Incluso cuando eras pequeña, tenías esa misma feroz determinación». Mientras conducían a casa esa noche, Sophie se durmió contra el hombro de David mientras Emma se apoyaba en Samantha. «Me gusta tener abuelos», murmuró Emma soñolienta. «Y a ellos les encanta teneros a vosotras», respondió Samantha, dándose cuenta de que acababa de dar a sus hijas algo que nunca había pensado en ofrecer antes. Una familia extendida, raíces que iban más allá de su pequeño apartamento en Brooklyn. El círculo se estaba expandiendo, el amor multiplicándose de maneras que nunca había imaginado posibles. 6 meses después, mientras el otoño pintaba Central Park en tonos dorados y carmesí, el 6º cumpleaños de Emma y Sophie se acercaba con un peso de significado que ninguno de ellos podía ignorar. Sería su primera celebración como una familia completa, un hito que se sentía a la vez alegre y agridulce. Samantha se lanzó a la planificación con la misma intensidad que una vez había reservado para adquisiciones corporativas. Reservó el Rainbow Room, contrató a un animador infantil famoso y encargó una tarta personalizada que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. «Es demasiado», dijo David en voz baja, revisando la lista de invitados que incluía a la mitad de la élite social de Manhattan, junto con los compañeros de jardín de infancia de las niñas. «Es su primera fiesta de cumpleaños de verdad con ambos padres», defendió Samantha. «Quiero que sea perfecta». «¿Perfecta para quién? ¿Para ellas o para ti?». La pregunta hirió porque contenía la verdad. Emma, siempre observadora, había estado más callada de lo normal mientras se desarrollaban los elaborados planes. Sophie parecía emocionada por la grandeza, pero incluso ella preguntó por qué no podían simplemente tomar tarta en casa, como el año pasado. 3 días antes de la fiesta, Emma se subió al regazo de Samantha durante su tiempo de lectura vespertino. «Mami, ¿puedo contarte un secreto?» «Claro, cariño. No quiero una fiesta grande. Solo quiero a ti, a papá y a Sophie, y quizás a la abuela y al abuelo. Y quizás podríamos hacer un picnic en el parque donde nos volviste a ver por primera vez». La garganta de Samantha se tensó. «¿No quieres el Rainbow Room, el mago, los paseos en pony?» Emma negó con la cabeza solemnemente. «Solo quiero que estemos juntos, como una familia de verdad». Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Samantha hizo una docena de llamadas cancelando todos los arreglos elaborados que había hecho. David la encontró en el sofá rodeada de escombros de la planificación de la fiesta y con aspecto de haber sufrido un shock. «¿Qué pasó?» «Emma quiere un picnic, solo la familia. He estado planeando mi fantasía de su cumpleaños perfecto, en lugar de escuchar lo que realmente querían». David se sentó a su lado, atrayéndola hacia él. La vieja Samantha nunca habría cambiado de rumbo una vez que tomaba una decisión. La vieja Samantha no era muy buena siendo madre. El sábado por la mañana amaneció fresco y claro. Central Park bullicio, con la actividad temprana del otoño, mientras Samantha extendía mantas en el césped, cerca del banco donde había visto por primera vez a David, con las niñas, hacía casi un año. Margaret y James llegaron con los brazos llenos de regalos sencillos y reflexivos. Material de arte para Emma, bloques de construcción para Sophie, libros que podían leer juntos como familia. La celebración de cumpleaños fue hermosamente ordinaria. Jugaron al escondite detrás de los árboles, alimentaron a los patos en el estanque y cantaron el feliz cumpleaños sobre una tarta de chocolate casera
que se inclinaba ligeramente hacia un lado, pero sabía a amor. «Pide un deseo», animó Samantha, mientras las niñas se inclinaban sobre su tarta compartida, 6 velas parpadeando con la suave brisa. Emma y Sophie intercambiaron una mirada, esa telepatía gemela que se había desarrollado a lo largo de sus 6 años juntas, y apagaron las velas al unísono perfecto. «¿Qué pedisteis?», preguntó Margaret. «No se puede decir o no se hará realidad», dijo Sophie solemnemente, pero sus ojos brillaban con picardía. Más tarde, mientras recogían los restos del picnic, Emma tiró de la manga de Samantha. «Mami, puedo decirte mi deseo, ahora porque ya se hizo realidad». «¿Ah, sí? ¿Cuál fue?» «Deseé que fuéramos una familia de verdad para siempre. Y lo somos, ¿verdad? Tú y papá y yo y Sophie». Samantha se arrodilló a la altura de Emma, esta niña pequeña y seria, que había heredado su mente analítica, pero el generoso corazón de David. «Sí, cariño, somos una familia de verdad, aunque te fueras antes, especialmente porque volví. Algunas familias nacen juntas, y algunas familias se eligen mutuamente. Nosotros hicimos ambas cosas». Sophie se lanzó a los brazos de ambas, casi derribándolas con su entusiasmo. El mejor cumpleaños de todos. Mientras caminaban a casa con la luz del atardecer, David cargando a una soñolienta Sophie, mientras Emma tomaba la mano de Samantha, pasaron por el banco donde todo había comenzado. Samantha se detuvo, recordando a la mujer rota que había estado sentada en ese Tesla un año antes, observando una vida que pensó que nunca sería digna de reclamar. «¿En qué piensas?», preguntó David. «Solo pienso en las segundas oportunidades», respondió ella, «y en cómo a veces los mejores regalos son los que casi tiramos por la borda». Emma le apretó la mano. «¿Como tú volviste a nosotros? Como yo volví a vosotros». El sol poniente pintó el parque con una luz dorada mientras se dirigían a casa. Una familia de verdad, imperfecta, complicada y absolutamente completa. Un año después, la luz del sol del sábado por la mañana se filtraba por las ventanas de su nuevo apartamento, todavía en Brooklyn, pero ahora más grande, con habitaciones separadas para Emma y Sophie y una cocina donde todos podían cocinar juntos. Los sonidos del caos doméstico llenaban el aire. David tarareando desafinado mientras volteaba panqueques. Emma y Sophie discutiendo de buen humor sobre qué película ver más tarde. La cafetera gorgoteando su familiar sinfonía matutina. Samantha estaba en el umbral, todavía en pijama, observando la escena con una maravilla que no había disminuido ni siquiera después de 15 meses de mañanas como esta. Había aprendido a encontrar magia en lo mundano. Dedos pegajosos en encimeras limpias, cereales crujiendo bajo los pies, el tipo particular de agotamiento que provenía de amar a la gente más que dormir. «Mami, dile a Sophie que vimos Frozen ayer», llamó Emma desde la mesa del desayuno, con el pelo aún despeinado por el sueño. «Podemos verla de nuevo», dijo Samantha diplomáticamente. «Es sábado, día de maratón de películas». David la miró por encima de las cabezas de las niñas y sonrió. La misma sonrisa amable que le había robado el corazón hacía 8 años, ahora profundizada por las luchas compartidas y la felicidad ganada con esfuerzo. Su último chequeo médico había mostrado una mejora notable. El tratamiento experimental, ahora cubierto por completo y mostrando resultados consistentes, no solo había detenido la progresión de la enfermedad, sino que en realidad había restaurado gran parte de su fuerza. «¿Reunión corporativa esta tarde?», preguntó él, espátula en mano. «Videoconferencia desde casa, máximo 2 horas». Había reestructurado todo su modelo de negocio en torno a estar presente en los momentos que importaban. Cross Industries seguía prosperando bajo su guía estratégica,
pero había aprendido la diferencia entre ser indispensable y estar ausente. ¿Podemos hacer galletas mientras trabajas?, preguntó Sophie esperanzada. «Las de las chispitas». «Mientras no queméis la cocina», respondió Samantha, ganándose risas de deleite. Estas eran las victorias que nunca había pensado en medir. Hornear galletas con éxito, deberes completados sin lágrimas, cuentos antes de dormir que terminaban con besos somnolientos en lugar de rabietas. Su definición de éxito había sufrido una revolución completa. La tarde trajo su propio ritmo. Mientras Samantha realizaba su llamada de negocios desde la improvisada oficina en su habitación, podía escuchar a David ayudando a las niñas con su proyecto de arte de fin de semana. A través de las delgadas paredes llegaban ráfagas de risas, correcciones suaves y el cómodo caos de una familia ocupando el mismo espacio sin necesidad de actuar el uno para el otro. Las proyecciones trimestrales se ven excelentes. La voz de Richard se entrecortó por el altavoz de su computadora portátil durante la reunión de la junta. Aunque todavía creemos que podría aumentar significativamente las ganancias si regresara a las operaciones a tiempo completo. «Estoy exactamente donde necesito estar», respondió Samantha, observando a través de su puerta cómo Emma le mostraba a David un dibujo de su familia. 4 figuras de palitos tomadas de la mano bajo un sol amarillo brillante. Mis prioridades han cambiado y no van a cambiar. Esa noche, mientras arropaba a las niñas en sus camas, la habitación de Emma decorada con libros y material de arte. La de Sophie. Una explosión de colores y animales de peluche. Samantha reflexionó sobre el viaje que las había llevado hasta allí. «Mami», susurró Sophie mientras Samantha le ajustaba las mantas. «¿Estás feliz de haber vuelto con nosotras?» «Todos los días», susurró Samantha de vuelta. La misma respuesta que había dado cientos de veces, pero que sentía con más profundidad a cada repetición. «¿Incluso cuando somos malas?» «Especialmente cuando sois malas. Es entonces cuando más me necesitáis». En la habitación de Emma, su hija mayor por 12 minutos como les recordaba con frecuencia a todos, tenía una pregunta diferente. «¿Echas de menos tu vida anterior a nosotras?» Samantha se sentó en el borde de la cama de Emma, considerando la pregunta con la honestidad que su perspicaz hija merecía. «Echo de menos sentirme importante en las salas de juntas», dijo finalmente. «Pero prefiero ser importante para ti y para Sophie. Echo de menos que mi foto aparezca en las revistas, pero prefiero ver vuestras obras de arte en nuestra nevera. Echo de menos tomar decisiones que afectaban a miles de personas, pero prefiero hacer panqueques que hagan sonreír a 2 niñas». Emma asintió seriamente. «¿Entonces eres feliz?» «Estoy completa», respondió Samantha. «Hay una diferencia». Más tarde, sentada en el sofá con David, mientras veían las noticias nocturnas, Samantha sintió la profunda paz que provenía de vivir una vida alineada con sus valores más profundos. Los titulares financieros pasaban, fusiones y adquisiciones, fluctuaciones del mercado, victorias y derrotas corporativas, y ella no sentía ninguna añoranza por ese mundo. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó David, como si le leyera el pensamiento. «Solo uno», dijo en voz baja, «que me tomó tanto tiempo entender lo que realmente importaba. Pero lo descubriste». Lo descubrimos, todos juntos, mientras se preparaban para acostarse. Samantha se vio reflejada en el espejo del baño. La mujer que le devolvía la mirada era diferente a la que había estado sentada en ese Tesla hacía 15 meses. Esta mujer tenía líneas de expresión y arrugas de preocupación, manos que sabían cómo trenzar el cabello y rodillas raspadas.
Esta mujer había encontrado el camino a casa. Mañana traería nuevos desafíos, eventos escolares a los que asistir, trabajo que equilibrar, las interminables negociaciones de la vida familiar. Pero esta noche, escuchando los sonidos tranquilos de su familia durmiendo a salvo a su alrededor, Samantha Cross sabía que finalmente se había convertido en la persona que estaba destinada a ser, no la directora ejecutiva más exitosa de Manhattan, simplemente, y por completo, una madre que nunca más se iría.